Buenas noches. La verdad que yo no tenía pensado llegar para presentar, porque yo, como bien dice, he llegado esta mañana de Colombia, me he cogido el coche, he venido para acá y no sabía a la hora que iba a llegar, y acabo de llegar ahora mismo. El tiempo de dejar la maleta y las cosas en mi casa y venirme para acá, porque no me quería perder la charla de José Carlos. Él hablará ahora de su currículum, porque yo no me acuerdo de su currículum en condiciones como para hacer una presentación, porque no lo había preparado. Lo que sí os puedo decir que es un sanluqueño de adopción, porque él no nació aquí en Sanlúcar, pero se siente más sanluqueño vamos, igual de sanluqueño que cualquiera de nosotros, y que es de los grandes profesionales y expertos que tenemos en Sanlúcar en una materia como esta de la acuicultura, también por supuesto en pesca con su trabajo en la cofradía, pero en la acuicultura lleva muchos años trabajando, asesorando como experto de la FAO. La FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que es un foro, una institución internacional con sede en Roma, y él ha estado viajando por el mundo hablando de estos temas de la acuicultura. Y es yo siempre lo digo, es posiblemente el mejor técnico que tengamos en Andalucía en el mundo de la pesca. Desde que llegó a la cofradía hace ya unos cuantos años, tú dirás cuántos, pero hace ya unos cuantos, ha hecho un trabajo extraordinario. Muchos de los proyectos que se han desarrollado en los últimos años han sido impulsados por él, con la ayuda, por supuesto, de todos los que están allí, pero ha sido él el que lo ha impulsado. En muchísimas de las reuniones que se celebran tanto en Sevilla como en Madrid, algunas en Bruselas, él ha participado activamente y es el que pone sentido común desde el punto de vista técnico a esas reuniones que muchas veces se van de las manos porque la gente no está bien preparada y empieza a soltar cosas. Pero José Carlos hace siempre muy buenos análisis, llega a las reuniones muy bien preparado, participa en nuestra junta directiva en CEPESCA, en la Confederación Española de Pesca en Madrid, y siempre también con aportaciones acertadas y que son bienvenidas por todos los miembros. Y yo creo que es un orgullo para los sanluqueños el tener una persona así, que en silencio y con humildad está haciendo un trabajo extraordinario por la cofradía, por la pesca sanluqueña y por el sector pesquero andaluz. En el futuro yo le veo trabajando en Madrid, en algún sitio, porque el tío tiene muchas capacidades y seguro que lo haría estupendamente para defender los intereses no solo de la pesca sanluqueña y andaluza, sino también de la pesca española y de la pesca europea. Y nada, simplemente quería deciros eso, que es una persona fantástica y que seguro que nos va a entretener muchísimo y nos va a dar a conocer este mundo para mucha gente desconocido de la acuicultura. Alguno de por aquí también sabe algo, pero la mayoría no tiene ni idea, incluido yo, con lo cual estaré encantado de escucharte. Así que te dejo que tú eres el que... Bueno, como decía Javier, bueno, mi trabajo principal y mi dedicación al 100% ahora mismo y desde el año 2013 es en la Cofradía de Pescadores. Trabajo como asesor técnico allí e intento pues, defender los intereses del sector. Como sabéis, tenemos un sector muy potente, con una flota muy importante, con distintas modalidades, sobre todo una flota de arrastre, bueno, de las que ya prácticamente somos el puerto principal, y bueno, y eso me lleva prácticamente el 100% de mi tiempo y dedicación, y bueno, como decía Javier, con muchas reuniones, con mucha historia. Esta parte de la acuicultura la intento sacar a partir de ese 100% en un 10%, un 20% más de esfuerzo que le pongo los fines de semana o que le pongo en reuniones cuando salgo fuera, porque bueno, es verdad que en mi carrera profesional he estado muchos años trabajando en esto y de vez en cuando nos invitan a foros y demás, y a mí me permite el participar en estas reuniones de la FAO, como ahora os contaré, me permite coger contacto, aprender cosas, porque la línea entre la pesca y la acuicultura, bueno, pues es una línea muy fina. Cuando te reúnes con gente de la acuicultura siempre acabas aprendiendo cosas de pesca, y tener contacto en toda Europa, pues eso siempre viene muy bien, ¿no? A ver si esto quiere funcionar. Estas presentaciones, así que son un poquito más raras de la cuenta, pues suelen dar estos problemas. Un poco por hablar como decía Javier, de mi currículum.
Yo empecé a trabajar en acuicultura en el año 95, empecé en Pistresa, una instalación de acuicultura que está en Trebujena, que antes, se llama Piscícola de Trebujena, Pistresa, ahora eso ha crecido y ha ido ampliando, pero mis comienzos fueron en el 95, ahí, cuando estaba todavía estudiando Ciencias del Mar, hice Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz, y allá por el año 2000 tuve la suerte de entrar a trabajar en la administración, en lo que antes era una empresa pública que trabajaba para la Junta de Andalucía, pero mi trabajo fundamental fue en la Dirección General de Pesca, desarrollando proyectos de acuicultura a nivel de toda Andalucía, desde Ayamonte hasta Garrucha, en todas las modalidades, y ahí estuve prácticamente desde el año 2000 al 2011. Eso me permitió tener la visión de lo público, de cómo se desarrolla una norma de pesca, de cómo se gestionan determinadas cuestiones de comercialización, de cómo se da una autorización de cultivos marinos, y entramos en una línea de trabajo muy potente que era la planificación. Es decir, nosotros, cuando yo estaba en la administración, lo que hacíamos era dónde se puede desarrollar la acuicultura y cómo ponemos en marcha una metodología para determinar zonas idóneas para la acuicultura. Eso es una mezcla entre cartografía y condiciones ambientales, y ese trabajo pionero que fue aquí, que son estas publicaciones que logramos sacar en los años 2003, 2006 y hasta 2010, esas publicaciones sobre planificación costera en la acuicultura fueron lo que de alguna manera nos dio a conocer en el contexto de la FAO. En el año 2010 empiezan a invitarnos para explicar esos trabajos en la FAO, cuando digo invitarnos digo a la Junta de Andalucía, y aparecemos ahí y ya nos metemos en esos grupos de trabajo, y del año 2010 hasta ahora pues hemos venido colaborando, algún colega y yo, como consultores para la FAO, ¿no? Eso fue en 2010, empiezo a trabajar con ellos. En 2013 cambio el enfoque y me paso de la acuicultura, me paso a la pesca, aparezco por aquí por Sanlúcar, y yo trabajaba antes en Sevilla. Y desde el año 2013 hasta ahora, pues trabajo aquí, como os decía, y como os podéis imaginar, con mucha intensidad. Una lonja con 5.000 toneladas de pescado al año, que hay que venderla caja a caja, hay que etiquetarla y hay que trazarla caja a caja, ¿no? Os podéis imaginar el nivel de trabajo. En estos años pues he ido haciendo cosas con publicaciones tanto a nivel de Andalucía como a nivel internacional con la IUCN, y bueno, esas últimas son de la FAO, ¿no? Y lo último que he hecho con otro compañero ha sido en Georgia, hemos trabajado en Georgia de Rusia, en el plan estratégico de la acuicultura de ese país. Hemos estado 1 año y pico trabajando en reuniones sectoriales, yendo allí por periodos de una semana o algo así, y al final, hace como 15 o 20 días nos mandaron un mensaje de que ya esa estrategia de acuicultura del país se ha aprobado a nivel de parlamento de ese país, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es una cosa muy, a mí al menos me llena de satisfacción, ¿no?, que se puedan hacer esas cosas, ¿no? Así, recorridos o vueltas que hemos ido dando por ahí, ¿no? Pues los puntitos rojos es donde hemos estado, bien con FAO, bien con trabajos de acuicultura a nivel del Mediterráneo, pero bueno, desde Túnez, Turquía, Georgia, la zona de Croacia, en Montenegro, o sea, ahí hemos recorrido todos esos países, y ahí hemos, sobre todo, yo en esta fase de consultoría lo que hago es normalmente asesorar a los gobiernos. Cuando llegamos allí nos reunimos con gente de pesca, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y ayudamos a planificar. ¿Por qué es interesante ese perfil? Porque por lo que decía antes, porque poca gente ha trabajado en la administración al nivel de desarrollar la orden de cultivo de mejillón que hay en Andalucía. La hicimos, yo participé en ese equipo, ¿no? Y eso, los consultores normalmente tienen una visión de lo privado, de la parte de la empresa privada. El unir la parte pública y el tener capacidad para desarrollar una norma de pesca normalmente no es común, ¿no? Cuando se trabaja con la FAO tiene un organigrama brutal, ¿no?, a nivel de partes que tiene esa organización, y yo trabajo dentro de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. Hay un comité que se llama el CAC, ¿no?, que es el Comité Asesor de Acuicultura. Con ese equipo es con el que nosotros acudimos a estos países, ¿no? También hemos dado la vueltecita por Sudamérica. Eso habrá que verlo otro día, porque ya eso daría para... O sea, hemos trabajado en Chile, hemos trabajado en Guatemala y en Panamá, ¿no?, viendo cultivos, y también en Chile trabajo con una universidad que trabaja para el gobierno, ¿no?, siempre en temas de planificación. En Sudamérica lo que hacemos siempre es intentamos asesorar para adaptar la normativa de país a las normativas europeas, ¿no?, ya sea tanto en cultivos de algas, cuando esas algas vienen aquí a España, o en otras cosas, ¿no? Bueno,
El tema que nos trae hoy y de lo que íbamos a hablar, de la acuicultura, yo la idea que tenía de hoy es explicar un poco en qué consiste esta actividad, de manera que cada uno se pueda hacer su componenda y cada uno pueda tomar sus decisiones y saber y tener información para decidir, ¿no? Porque la acuicultura es verdad que tiene ahí algunos mitos o algunas malas famas detrás. Yo no voy a hablar ni bien ni mal, sino voy a contar un poco lo que hacemos y que cada uno luego haga su análisis, ¿no? Pero al final, bueno, la acuicultura en general es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, que implica la intervención del hombre en los procesos de cría para aumentar la producción en operaciones de siembra, alimentación, protección. Es muy importante ahí tener dos conceptos, el cultivo de organismos acuáticos y el control de la producción, ¿vale? El control de la producción, que es lo más básico que define la acuicultura. Hay otras definiciones más resumida, en el caso de Apromar, ¿no?, que habla de crianza de especies acuáticas, y además habla adrede de crianza y de viveros marinos para aterrizar un poquito más la actividad en algo más sencillo, ¿no? En definitiva, cultivo en condiciones controladas, ¿vale?, de especies marinas. A veces se le llama también cultivos marinos. De hecho la ley de acuicultura en España en el 88 se creó como ley de cultivos marinos. Luego se habla de piscifactoría y cultivo nestero, se habla de muchas cosas, pero para que nos quedemos con la idea es cultivo de organismos acuáticos con el control del hombre, ¿no? Vale, y esto en Europa ¿cómo encaja? Encaja dentro de esa estrategia que tiene la Unión Europea de crecimiento azul, del Blue Growth, lo reconoce como una de las 5 actividades clave que hay para desarrollar en las zonas costeras, ¿no? Es verdad que también aparece por aquí abajo la pesca, ¿vale? Pero de las 5 actividades claves para el crecimiento azul, esa estrategia de la Unión Europea para el crecimiento en la parte marina, pues la acuicultura la señala como uno de los elementos clave, ¿no? Eso lo que significa al final es financiación, soporte, desarrollo normativo y bueno, como veremos después, pues muchas ayudas para el sector de la acuicultura, ¿no? Nosotros he intentado utilizar documentos oficiales, tanto de la FAO como de la Unión Europea y también de la Junta de Andalucía. Tiene su informe donde aparece la acuicultura que hay en Andalucía y las instalaciones que se dan, ¿no? Voy a ir controlando el reloj para no pasarme. Vale. Vista globalmente desde la FAO, visto a nivel mundial, bueno, pues en el año 2022 pues, la producción pues, llegó a los 130 millones de toneladas, ¿no? Esta grafiquita que veis aquí la suele poner la gente que trabaja en acuicultura para decir que la pesca, digamos, el crecimiento de la pesca pues relativamente estable o no crece, digamos, mientras que la acuicultura, que es toda esta parte, es la que está creciendo y la que está aportando productos pesqueros, o sea, productos del mar a la dieta, ¿no?, a la alimentación. Eso, bueno, eso es el discurso que tiene FAO en este sentido y, bueno, en algunos sitios pues es más acertado, en otros menos, ¿no? Depende, por esto se dice a nivel mundial, ¿vale? Aquí están las producciones de acuicultura continental y acuicultura marina, ¿vale? Pero esos son datos simplemente para que nos ubiquemos, ¿no? ¿Dónde estamos en Europa? En Europa, bueno, pues la producción europea es relativamente baja, a nivel mundial representa, me parece, el 1,5% de la producción mundial, ¿vale? Todo esto sin tener en cuenta Noruega. Bueno, Noruega no se tiene en cuenta en la producción de salmón dentro de las estadísticas de la Unión Europea, pero para que os hagáis una idea, bueno, pues se cultivaron en el año 2002, la producción fue pues, aproximadamente de 1.008.000 toneladas de organismos acuáticos por un valor de 4.900 millones de euros, ¿vale? La acuicultura en Europa no es muy importante, pero sí hay una apuesta muy decidida por la Unión Europea a desarrollar este sector, como decíamos antes, dentro del crecimiento. Ya nos gustaría a nosotros los que trabajamos en la pesca, que la pesca tuviera la mitad del apoyo que tiene institucionalmente la acuicultura. O sea, con que tuviera un 20% ya nos iría bien, porque en esta política de apuesta por la acuicultura es verdad que a la pesca pues cada vez nos están dando más palos, ¿no? Y como sabéis de la prensa y de muchas cosas, cuando no nos quitan cuota de boquerón, nos quitan de otra cosa, y la verdad que en la pesca sufrimos lo que en otras actividades se está dando cada vez más, ¿no? Bueno, las especies, el top de las 9 especies que más se cultivan son estas que veis aquí. Bueno, no se ve mucho, pero ahí está el atún, está el mejillón, está la dorada, la lubina, ¿vale? Eso es la producción europea, ¿ok?
En España, ¿qué pasa en España? Bueno, ahí tenemos como 5 grandes zonas: la vertiente Cantábrico y el noroeste, Galicia, la parte interna continental. Yo aquí sobre todo voy a hablar de acuicultura marina, pero alguna cosa os contaré de la parte continental. Luego está la vertiente mediterránea, en Valencia y Cataluña, y luego está Canarias y la zona nuestra de Andalucía, ¿no? En el año 2022, pues aproximadamente unas 325.000 toneladas, ¿vale? Luego veremos que la mayor parte de eso es mejillón, 250.000 toneladas en mejillón, con lo cual la parte de peces marinos y demás en España no es muy elevada, ¿vale? Luego veremos un poco por qué eso es así, ¿no? Por qué se dan las circunstancias esas, ¿no? ¿En qué tipo de instalaciones? Una cosa buena que tiene la acuicultura es la diversidad de sistemas, de ambientes y de formas de hacer acuicultura, ¿no? Hay acuicultura en viveros, hay acuicultura en bateas o en los line, sistemas suspendidos de moluscos, pero también en tierra firme, ¿no? Estoy pensando en la instalación de acuicultura que hay en Galicia de Rodaballo, pero también en zonas intermareales, en las playas, las almejas y también en tierra firme, en agua dulce, como son los estanques, ¿no? Haciendo así una visual muy rápida, en Galicia fundamentalmente domina el cultivo de mejillón con 250.000 toneladas, el primer país productor en la Unión Europea de mejillón, y se exporta gran parte a Francia, Italia y otros países, ¿vale? Pero también tiene un cultivo muy importante que es el de Rodaballo, además un cultivo ya consolidado y muy potente, ¿no? Sabéis que en Galicia hay del orden de 3.000 bateas instaladas en las distintas rías, ¿no? Y es un ambiente muy adecuado para ese cultivo, porque son cuerpos de agua semicerrados con alta carga de nutrientes y que permite el desarrollo de esas especies, ¿no? Si nos vamos a la zona de Cataluña, aparte de que hay algunos cultivos en jaulas de dorada, de lubina y también de atún, por ejemplo el grupo Balfegó tiene allí una planta de atún, también sobre todo hay cultivos de mejillón en la zona del delta del Ebro, en sistemas, son bateas fijas, ancladas, ¿no? Y ese mejillón más pequeños que cultivan allí, ¿no? Si nos vamos a la zona de Valencia, sobre todo ahora mismo está desarrollado en la parte de la acuicultura en jaula, frente a las costas, como veis ahí y alguna acuicultura en sistemas en tierra. Si ya nos vamos al interior, en Extremadura, en el interior lo que se suele dar es acuicultura continental para temas de trucha, o en caso de lagunas que hay en Extremadura con el tema de la tenca, ¿vale? Especies de acuicultura continental suelen tener menos valor de mercado, menos tal, pero bueno, sigue siendo una producción de pescado que es interesante, ¿no? Diversifica la producción, ¿no? En Canarias, sobre todo, la acuicultura que se está dando es de jaulas. Lo que está claro es que el pescado que llega a la jaula tiene que salir antes de un criadero, de unos hatcheries, que también se cultiva allí en el mismo sitio, ¿no? en Canarias. Y si nos vamos a la parte suratlántica, tenemos Cádiz y Huelva, pues que tenemos nuestros famosos esteros, que ahora os contaré un poquito cómo funciona eso, pero también se están haciendo pruebas de algas, también tenemos instalaciones en tierra, hay cultivo de lenguado, hay, en fin, una diversidad importante, ¿vale? En la acuicultura en Andalucía estamos en torno a las 7.500 toneladas, la mayoría de peces. También en los últimos años se ha empezado a hacer algo de microalgas, de equinodermo incluso de macroalgas, ¿no? La mayor parte se produce entre Sevilla y Cádiz. Sevilla en una instalación que ya no existe, que es la finca Beta La Palma, que hace poco se vendió cuando se hizo la transformación esa con el marco de Doñana, se vendió para su inundación, así que estas producciones en los próximos años ya no serán así, ¿vale? Pero bueno, en Andalucía fundamentalmente tenemos en la zona suratlántica cultura en tierra, en esteros mejorados o en estanques, como la foto que vemos allí, y en la zona mediterránea pues que se desarrollan sobre todo cultivos en jaulas, ¿vale? Una cosa muy importante del cultivo en jaula y de este tipo de actividad es que muchas veces se dice que España y Andalucía tienen unas condiciones muy buenas para la acuicultura, pero eso no es así, eso no es cierto de esa forma, porque cuando son costas abiertas donde no hay refugio, donde no hay protección, no son bahías, cualquier temporal como este que ha pasado se lo lleva todo, y de hecho si uno mira en internet temporales en el Mediterráneo, acaban todo el pescado en la orilla. Entonces, en España en realidad y en Andalucía no hay unas condiciones demasiado buenas para la acuicultura, ¿vale? Y sobre todo para la acuicultura en jaula. La hay en Galicia
porque son sistemas de agua semicerrados, la hay en Grecia, la hay en Turquía, porque entre las islas hay mucho refugio, pero no, las condiciones del Mediterráneo nuestras no son especialmente interesantes para la acuicultura, ¿vale? Bajando el nivel hasta la zona más local, en aquel mapita os he señalado en azul los 2 puntos donde hay instalaciones de acuicultura, en Trebujena, en el Codo de las Parragueras, y aquí en Sanlúcar, en lo que antes era la finca San Carlos, que antes era de Acuinova. Ahí estuve haciendo práctica con este hombre que está por aquí delante, con Diego, hace mucho tiempo, y bueno, son dos granjas, dos ejemplos de acuicultura en tierra, además bastante bien gestionados. Ahora mismo está la misma empresa gestionando las dos instalaciones. Aquí en Sanlúcar, con una producción aproximada de unos 100.000 kilos al año de dorada de lubina, y en Pistresa ahora es ese nuevo concepto, ¿no?, de reserva ecológica Codo de las Parragueras, no deja de ser intentar inundar la marisma que está alrededor de la granja para aportar al final, aportar vida. O sea, cuando uno reinunda marisma, lo que está aportando es vida, ¿no? Ese concepto se está aplicando ahora en esta piscifactoría, de manera que, bueno, se le llama ahora reserva ecológica del Codo de las Parragueras, y tiene, pues, ahora mismo una serie de actividades que, bueno, eso nos lo puede contar después Juan, que está por aquí, que es uno de los impulsores, y que está revalorizando toda esa actividad, ¿no? Ahí en Trebujena pues están produciendo, pues, casi 300.000 kilos de lubina al año, y una lubina de tamaño comercial de kilo, que, bueno, que tienen bastante buen mercado, ¿no? Bien, cuando hablamos de los tipos de acuicultura, antes os comentaba, tenemos la parte marina, que hay jaulas o hay estanques, pero también tenemos la parte dulce o continental, la trucha, el esturión y otras especies, ¿no? En términos de porcentaje, así aproximado en Europa, ¿no?, estamos en un 55% en acuicultura marina y en un 44% en acuicultura continental, ¿vale? ¿Y qué pasa con las especies? A nivel mundial, del informe ese de la FAO que os enseñaba antes, si uno echa un vistazo ahí, pues aparece que son casi 580 especies las que se cultivan, ¿vale? Eso a nivel mundial. Aquí en Europa la verdad que esa lista está mucho más reducida, ¿no? Pero ahí tenemos peces, moluscos, crustáceos, ranas y reptiles. Hay veces que también se hace acuicultura para suministrar a los acuarios y cosas de estas, ¿no? Y bueno, 37 plantas acuáticas y 9 invertebrados, ¿vale? Así, echando un vistazo rápido, en Europa, según los datos del año 2020, y que son muy parecidos, pues son las especies que más se produjeron, ¿no? Los mejillones, la trucha, las ostras o el ostión, la lubina, la dorada y la carpa, ¿vale? Como veréis, cuando la acuicultura se va a nivel mundial, está muy diversificada. En Europa al final son cuatro especies, ¿no?, de moluscos, peces y crustáceos. Esa es la publicidad que hace bastante la Unión Europea sobre los productos cultivados, ¿vale? Hay alguna especie que ahora veremos con más detalles que no se ve, pero bueno. Y este es el mapa de especies a nivel de España, ¿vale? Aquí en el sur, si veis, aparecen 2 almejitas. Esto se hace en sistemas de cultivo intermareales, que había en Cádiz y ya cada vez va menos, y también hay en Huelva, donde se preparaba el terreno, se echaba la semilla y eso se cultivaba prácticamente como un campo, ¿no?, hasta que se sacaban las cosechas. Esa de almeja fina, esos cultivos, por distintos motivos de depredadores con patas, ¿no?, y de otras cosas, han ido desapareciendo, hasta que ese ya cultivo aquí se hace muy poco. En Galicia sí que se hace muchísimo cultivo de almeja, aquí no, ¿no? Dorada, lubina, en fin, aquí tenemos el rodaballo, el mejillón. En esta zona cantábrica también hay instalaciones de rodaballo, ¿vale? Aquí mejillón, que hemos hablado antes, también en Valencia algo de mejillón, o la clochina esa que le llaman, ¿vale? Cuando en el año, os voy a contar así una cosilla anecdótica, en el año 2006 aproximadamente, cuando en Galicia se limitó el que hubiera más batea, y los empresarios gallegos querían producir más mejillón porque tenían mercado, pues se fijaron en Andalucía, y aparece de repente un empresario gallego que quiere poner aquí en Andalucía bateas,
y se viene con sus bateas para acá, ¿no? Él empezó a mover las cosas y atrajo a un montón de inversores, y de repente, estaba yo en ese momento en la consejería, aparecen 50 proyectos de acuicultura de mejillón y lo ponen en la mesa, ¿vale? 50 proyectos, 50 empresas que no había dónde colocarlas, no había espacio para colocarlas, ¿no? De ahí pusimos en marcha, estando yo ahí, se puso en marcha una serie de estudios, visitamos las distintas zonas de cultivo, las necesidades, porque hay una cosa que la gente no piensa y es que tú necesitas semillas para cultivar ese mejillón. Aquí no teníamos semillas, los problemas que pudiera haber, cuando tú te la traes de otro sitio te traes enfermedades. Hicimos un montón de trabajo detrás de eso hasta que al final salió una orden que regula el cultivo de mejillón en Andalucía. Después de prácticamente 4 o 5 años que estuvimos parando a esos inversores, al final se aprobaron, no me acuerdo si fueron 10 o 12 proyectos, pero ¿qué pasó? Lo que ya avisábamos cuando se montaron algunas bateas. Las bateas son sistemas muy rígidos y con el oleaje de las costas nuestras, pues las bateas aparecían todas en la playa, ¿vale? De las bateas cambiaron al online, en fin, y eso nunca funcionó. Y a día de hoy, el cultivo de mejillón en Andalucía, pues muy poquita cosa. En Málaga un online y poco más, ¿vale? No sé si en Algeciras todavía se mantiene alguna batea, pero prácticamente eso se cayó por su propio peso, ¿no? Esa fue la historia del mejillón en Andalucía, ¿no? Eso significa que no se puede retorcer las cosas, es decir, las condiciones son las que son y es lo que te van a dar lo que puedes cultivar. Y aquí en Andalucía, pues cultivo de mejillón estaba claro que no iba a funcionar, ¿no? Estos son los peces que a nivel europeo son los que más se cultivan, empezando bueno, de la carpa y la trucha de aguas continentales y el resto de aguas marinas, ¿no? Bueno, el esturión también de agua continental. El esturión, sabéis que aquí en la zona de Granada hay cultivo de esturión, que ha habido experiencias que se ha intentado cultivar, introducir el esturión aquí en el río Guadalquivir. En fin, hay un montón de información ahí y de temas ahí detrás de eso, ¿no? Si hablamos de moluscos, ya se reduce el número de especies: mejillón, la vieira, la almeja, la australizada y el ostión, ¿vale? Y si hablamos de crustáceos, pues el cangrejo de río y el langostino en sus distintas especies, ¿no? El que se cultivaba aquí en su día era Penaeus japonicus, no es el langostino nuestro, que es el Queraturus, y el que viene de la zona sobre todo estos porcentajes indican un poco la distribución de los distintos langostinos. El que viene de la zona de Sudamérica es si no recuerdo más, el Vanamain, y el que viene de Asia es el Monodon, ¿vale? Son distintas especies con distintos requerimientos que aquí no se pueden cultivar. Aparte porque en algún sitio no hay condiciones, también porque son especies exóticas y no te permiten introducir esas especies aquí. Eso está muy controlado, no se permite el cultivo de especies exóticas, principalmente porque eso acabaría en el mar y acabaría desplazando a la especie autóctona, ¿no? Entonces, a la hora de entrar una especie nueva a su cultivo, eso se mira muy bien y hay una normativa que prohíbe que se produzcan esas especies, ¿no? Eso es uno de los problemas que tienen, un grave problema que tienen en Georgia, porque bueno, allí no hay ni muchísimo menos estos controles y han entrado muchas especies externas, bueno, exóticas de otros países y ha contaminado, ya están perdiendo pues la genética en sus ríos y en sus recursos naturales, están perdiendo un nivel, ¿vale? Bien, y algo que está muy de moda ahora, sobre todo incluso también en el tema de la gastronomía, es el uso de las macroalgas, ¿no? En Andalucía no tenemos condiciones para cultivar algas porque el agua no es fría, ¿vale? Pero sí se hacen en los esteros, se hacen en los estanques, ahí se cultivan algunas especies. De hecho, en Cádiz, un par de empresas que han montado, algunas chicas de la universidad, Suralgae y alguna otra más, y venden algunas especies de algas, ¿no? Recogidas en los esteros. En Chile y en otros sitios hay una actividad muy potente de cultivo, bueno, de cultivo más que cultivo, de recolección de algas en las playas, y además muchas de esas algas vienen a Europa exportadas, ¿vale? Porque cuando uno va aquí a comprar, por ejemplo, en Galicia hay empresas que te venden algas, de allí son 4, pero a lo mejor venden 20, el resto viene todo de fuera, ¿no? De otros países. Es una actividad con mucho potencial, ¿vale? Pero sobre todo, y esto lo pongo de ejemplo, una de las cosas que se hace en la acuicultura es el cultivo de microalgas, de fitoplancton, ¿vale? Esto es una empresa de un chaval que estudió conmigo en la universidad, Carlos Unamunzaga, que montó esta empresa en el puerto hace ya unos años y empezó a producir, estos son como unos fotobioreactores, son unos tubos de metacrilato que con luz pones una cepa de microalgas y haces un crecimiento, ¿no? Ellos empezaron para hacer esto para la acuicultura, porque eso se le da de comer a los peces, a los alevines,
pero descubrieron un mundo, ¿no? Un mundo a través de la gastronomía y de los cosméticos y sobre todo también de las medicinas, ¿no? Eso se está utilizando ahora, como veis aquí, alimentación, dermocosmética, acuariología y acuicultura. Eso está en el puerto de Santa María, eso está detrás de la lonja, ¿no? Esa instalación es de allí. Esos colores que veis ahí son los distintos tipos de algas que están creciendo en unos tubos de metacrilato, ¿vale? Ahora esa empresa la compró el grupo Eurofood, ¿vale? El que la montó se quedó con un porcentaje, pero es una actividad muy potente, muy interesante, con un potencial de crecimiento brutal. Un día, viniendo de uno de los viajes que me toca hacer, venía hablando con Carlos, con el dueño de la empresa, me decía que venía de Canadá, de firmar contratos con el gobierno de Canadá para vender esos productos en cápsula para tratar la psoriasis, cosas de esas, ¿no? O sea, el potencial que tiene esas microalgas es brutal, ¿no? Y es un ejemplo de acuicultura innovadora, ¿no? Innovadora. Bueno, voy a ir así más rapidito para llegar a tiempo. Otros tipos de acuicultura, intensiva / extensiva. Intensiva en la que la densidad de carga, mucho pescado y mucho control. Extensiva la que uno se descuida un poco más y lo hace más natural, ¿vale? Aquí tenemos acuicultura según las fases de cultivo y también según la finalidad. Según las fases de cultivo, tenemos los criaderos, donde salen las larvas o las semillas para la almeja o para los ostiones, aunque parezca que no, pero desarrollar una especie en su ciclo completo lleva un montón de años, desde que se hace la reproducción con los reproductores hasta que consigue alevines y toda la alimentación pasa mucho tiempo, y eso se hace en ese tipo de instalaciones, ¿no? Tanto para peces como para moluscos. Luego hay unas instalaciones que se llaman instalaciones de preengorde, donde se llevan los peces de 1 gramo hasta 20 gramos, porque cuando uno quiere sembrar un pescado con 1 gramo en una marisma o en una jaula, probablemente acabe depredado. Entonces hay instalaciones intermedias que lo que hacen es llevar el pescado de 1 a 20 gramos, ¿vale? Es una actividad que se da y que es bastante interesante, ¿no? Lo mismo también con las semillas. Y luego tenemos el famoso, bueno, la última parte, que es el engorde. Para que os hagáis una idea, para producir dorada lubina, para llegar a 300 o 400 gramos, se hacen falta entre 14 y 18 meses, dependiendo del sitio, dependiendo de la temperatura, ¿no? Es decir, que eso es mucho tiempo significa mucho riesgo y muchos costes, ¿no? Entonces, eso son cosas que la acuicultura, bueno, pues tendrá que evolucionar. Esto es una actividad muy reciente y que tendrá que evolucionar porque son periodos demasiado largos, ¿vale? Para producir ostiones y mejillones son mucho más cortos, y para producir langostino también, ¿no? Estamos hablando de 7 o 8 meses. Aquí os he puesto un ejemplo del engorde de atún, ¿no? Que alguna gente dice, oye, ¿y esto es acuicultura? Sí, es acuicultura, por lo que decíamos antes, eso se hace en condiciones controladas, se controla la alimentación lo que pasa es que se interviene solo en una fase, la fase de engorde, ¿vale? Pero es acuicultura, ¿no? Hay una empresa importante que está ahí en la zona del Mediterráneo, que es el grupo Balfegó, y que con atunes que proceden de la pesca del cerco, que están contratados a determinadas flotas, y con pesos de entre 100 y 150 kilos, entran en la jaula y se engordan durante 6 meses, 8 meses, depende del mercado, y los llevan hasta tamaños que se puedan vender en Japón o en otro sitio. Hay una nota de prensa que leí el otro día que decía, un estudio demuestra que el atún rojo casi duplica en cantidad de ácido graso tras 5 meses de vivero, ¿vale? Duplica la cantidad de ácido graso. En esos viveros se le da de comer, pues, jureles, lachas, se le da de comer pescado natural, ¿vale? No se le da pienso. Esto es una actividad que en el Mediterráneo está bastante desarrollada, ¿no? Pero también hay acuicultura de repoblación. Esta es una conexión clara entre la acuicultura y la pesca, porque en muchos sitios se repoblan determinadas especies con alevines de acuicultura, tanto en peces como en semillas, ¿no? Son algunas fotos de especies que se cultivan muchas veces en centros de investigación. Por ejemplo, en la zona no me acuerdo si era en la Sierra de Cazorla, hay una hatchery pública que produce truchas para echar en los ríos, ¿no?
Pero no sé si habéis visto cuando en Galicia salen los parques de moluscos, las playas, eso se hace en mayor parte con semillas que se generan en criaderos que están en los puertos. Muchas de esas semillas proceden de criadero, ¿no? Pero es una actividad que se puede mantener en el tiempo, ¿no? Y de ahí esta famosa idea que tenemos aquí, que lanzamos hace unos años y que está ahí en cartera, siempre tenemos proyectos. Pensamos en un proyecto de repoblación de langostinos en el que pudiéramos tener, es un proyecto con el que soñamos, ¿no? Una pequeña hatchery aquí en el entorno del muelle, ¿no? En el que se pueda producir en la especie, obviamente, la autóctona, que eso está desarrollado, eso ya se conoce, ese ciclo está cerrado, pero lo que no se sabe es qué resultados tendría. O sea, primero, cuánto cuesta generar esos millones de larvas que tendrías que echar al mar, dónde echarlas para que el nivel de supervivencia fuera aceptable y luego el retorno que eso tendría, ¿no? Que son los cálculos que habíamos hecho ahí iniciales. Esto es una aventura importante, una aventura además con muchas fases en las que lo primero que hay que hacer es ver los costes de todo eso, ¿no? Pero bueno, podría ser un ejemplo, ¿no? de conexión entre la pesca y la agricultura con este tipo de acciones, ¿no? Esto no es una cosa, no es una utopía, esto se hace en Japón y se hace en otros sitios, es decir, que esto ya se hace. Nosotros la idea es una serie de fases, empezando por un estudio de viabilidad, que es lo que queríamos hacer lo primero, ¿no? Ver cuánto cuesta la instalación, cuánto cuesta producir, cuánto la bibliografía qué te dice de lo que se está haciendo en otros sitios, de cuánto se puede retornar y en base a esos datos ir dando otros pasos, ¿no? Está claro que esta actividad, como decía antes, está muy subvencionada y que, bueno, si estos datos fueran buenos, hay fondos para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Vale, ya vamos acercándonos al final. También hay agricultura de pequeña escala, esto se da mucho en Chile y en los países sudamericanos, hay acuicultura de familia, de estanque, que comen de ahí, ¿vale? Esa acuicultura está regulada además como acuicultura de pequeña escala. Y también hay agricultura de recirculación, es acuicultura que se hace en zonas interiores y que el agua se reutiliza, el agua no se vierte sino que se reutiliza. Y aquí os he puesto un ejemplo importante, que es unos langostinos que se hacen en Madrid, cerca de Madrid. Eso se hace con ese sistema RAS, ¿no? De recirculación en Medina del Campo, ¿no? Que además están certificados y todo, ¿eh? Son langostinos, en fin, que... Lo que pasa es que, claro, producir eso, pues, como dice ahí, los tienen que vender a 49 euros. Entonces, por los costes de producción, que son muy altos, lo tienen que vender a 49 euros. Eso, bueno, pues tendrá su mercado. Todo esto al final tiene sus nichos de mercado. Nosotros nos quedamos con nuestro langostino, que además es incluso más barato y no tiene nada que ver el sabor, ¿no? Pero bueno, como anécdota os contaba que esto está ahí, ¿no? Más sistemas. Simplemente contaros que cuando mucha gente me pregunta, oye, ¿aquí se podían poner jaulas? Aquí enfrente de nuestras costas no se podrían poner jaulas porque no hay profundidad. Las jaulas las redes de las jaulas son unos 12-14 metros y necesitas como por abajo que tengas el doble de profundidad, necesitas unos 30 metros. Aquí para coger 30 metros te tienes que ir un montón de lejos y eso no es viable, ¿no? Aparte de las condiciones oceanográficas que también hay, ¿vale? Distintos tipos de cultivos. Os he puesto esto para que veáis, allí, esa foto de la esquina superior derecha es enfrente de Conil, es una instalación de cultivo de ostras que hay allí, ese buzo con esa cesta es allí, ¿vale? Eso se empezó a probar hace unos años cuando estaba yo en la Junta de Andalucía, se empezaron a hacer proyectos de experimentación allí y ahora hay una empresa que se llama Luace Sostenible que está produciendo ahí ese pedazo de ostión y como en todas las cosas, bien vendido, a buen precio y en buen mercado, pues le hace ser viable, ¿vale? Y la acuicultura extensiva, lo que os quería contar es que aquí en la zona de Cádiz hay como 3 niveles. La acuicultura extensiva, donde uno lo que coge es lo que entra por el caño, lo que entra por la compuerta y entra en mi estanque y ya cuando pasa un tiempo lo despesco. Hay otras que se le pone algo de alimentación, donde se pone un comedero y yo echo un poquito más de atención y me centro un poco más en el cultivo y eso es un semi-extensivo, semi-intensivo, y otras que son pues ya en los mismos estanques pero mucho más intensivas, ¿no? O sea, intensivas, pero llegando, para que os hagan idea, como mucho en tierra se lleva a 4 kilos por metro cúbico, cuando en una jaula se llega a 15 o a 20, ¿vale? Ya voy rapidito para llegando al final. Algunos aspectos clave o retos, ¿vale? Retos, importante, la alimentación. Antes lo hablaba con
con él. La alimentación es una gran asignatura pendiente y, de hecho, hay mucha controversia porque se utilizan harinas de pescado de pequeños pelágicos para hacer los piensos de acuicultura de algunas especies, y eso pues tiene, o sea, no entra en la cabeza de mucha gente el que tú para producir pescado tengas que matar pescado o pescar, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el caso de algunas especies, obviamente no siempre es así, hay muchas otras especies que no necesitan esas harinas, y me consta, porque lo trabajamos en muchos sitios, que eso es una de las principales líneas de investigación que hay en acuicultura en Europa, es sustituir las harinas de pescado y el aceite de pescado de los piensos de acuicultura, ¿vale? Porque eso no es sostenible, ¿no? Pero bueno, esto os pongo un ejemplo. Cuando he estado en Georgia, en un estanque de cultivo de carpa, pues se le estaban dando de comer a las carpas sandía. Eso estaba en un campo y el tío cogía la sandía, la tiraba contra el suelo y eso es lo que comían las carpas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de acuicultura y no toda la acuicultura pues se suministra con eso, ¿no? Esto es un vídeo que puse ahí, ¿no? Esas son las... Eso lo hacían los romanos. Pues ahí está el tío ahí con su estanque de carpa, y es un ruso allí, y bueno, el tío tiene su campo y es un agricultor, pero también hace acuicultura, ¿ves? Y ahora coge eso y le pega ahí ¡pum! ¿Ves? Y ahí así cultiva la... ¿Vale? Es una curiosidad. La investigación, ya me queda un par de diapositivas solamente y termino, ¿vale? Y vamos en tiempo. La investigación, sobre todo, en temas de sostenibilidad y reducción de impacto, hay también mucha controversia de que la acuicultura genera impacto ambiental. Las jaulas, bueno, dicen que genera mucho impacto ambiental, eso es muy relativo. De hecho, se trabaja mucho en foros de FAO en eso. Y fundamental, fuentes de alimentación y nutrición, porque al final de los costes de producción del pescado, la mayor parte del coste es alimentación. O sea, y sobre todo en países europeos, digamos, los costes se van por ahí, ¿no? Por lo tanto, el empresario es el que más, la gente de acuicultura son los más interesados en que al final los piensos, bueno, sean más baratos y puedan producir con mayor rendimiento. La mejora genética y la selectividad, esta es la clave del salmón, la mejora genética. Un salmón de noruego, que esos que nos anuncian en la tele, pues eso prácticamente en un año tiene 3-4 kilos, ¿vale? Porque se ha desarrollado mucho la mejora genética, y nosotros para hacer 400 gramos tardamos 18 meses. Esa es la clave, ¿vale? Y en eso se está trabajando también, ¿vale? Sanidad animal y bioseguridad, automatización y digitalización, lo que está allí, ¿no? Cuando estaba yo en la Junta de Andalucía, controlábamos una granja de atunes y echábamos un dispositivo, unas cámaras al centro de las jaulas. Esas cámaras hacían fotos de los atunes pasando y de ahí se estimaba la biomasa de esos peces, ¿no? Eso está muy desarrollado, ¿no? Esa foto que parece un poco futurista, pero es así, se hace así, ¿vale? Adaptación al cambio climático, bienestar y diversificación de especies, ¿vale? Lo del bienestar animal es una cosa que está llegando a la acuicultura, ¿vale? ¿Y de qué depende la viabilidad al final? Del tipo de cultivo que elija, de las especies, ¿vale? De los costes de producción que implique eso, y ahí separar mucho. Cultivos de moluscos no implica costes de alimentación, eso es ponerlo en un sitio, vigilarlo y el mismo fitoplancton del agua lo cultiva, no es lo mismo que en el caso de los peces, y la comercialización, que es una de las claves de todo, ¿no? Esto del bienestar animal lo ponía porque hace un par de semanas, bueno, finales de septiembre, me llamaron para auditar una instalación, y ya he hecho varias para Alcampo. Alcampo tiene una política de bienestar animal y para toda la ganadería pues intenta que se cumplan unos estándares, ¿no? Y entonces compra pescado en determinado sitio y quieren que alguien vaya, algún externo vaya y certifique que eso cumple unos parámetros básicos, ¿no? Cuando se piensa en bienestar animal de los peces, parece que estamos hablando de una cosa así muy extraña, pero bueno, al final lo que tienes que ver es que estén viviendo no con demasiadas cargas, en un sitio con un ambiente, un confinamiento idóneo, que el manejo y el mantenimiento sea correcto, que no se vean cosas vertidas en el agua ni nada de eso. La alimentación es muy importante, las veces que se le da de comer, las dosis, en qué momento. La salud, es decir, que no estén malos, que no se pongan enfermos, que no tengan enfermedades, ¿vale? El transporte y, sobre todo, los procedimientos de sacrificio, cómo se mata el pescado, ¿vale? Ahí, eso de abajo es una auditoría que tuve que hacer
en una instalación ahí en los Pirineos para ver cómo se sacrificaba el esturión, porque el esturión no se sacrifica con agua y hielo como la dora de la lubina, sino que ese se le da un corte, o un calambrazo o un martillazo en la cabeza o un corte en la branquia, pero depende cómo lo dé el corte y el tiempo que tarde el pez en morirse, pues eso se mide y tiene que cumplir unos requisitos, ¿no? Es decir, que eso es una tendencia que, aunque parece que está muy lejos, pero eso se vigila, se está vigilando, ¿vale? Y la gobernanza, los que desarrollan la acuicultura, que al final es el marco legal, es lo que de todos los sitios donde yo he estado, la acuicultura se desarrolla, donde los gobiernos apuestan por el desarrollo de la acuicultura y desarrollan las normas y hay dinamismo en la administración. Eso aquí en España, pues con la ley de costas, esa del dominio público marítimo terrestre y determinados aspectos, nunca ha llegado a desarrollarse, y yo he conocido un montón de inversores que han llegado a Andalucía, a la provincia de Cádiz, a querer montar una granja y por los temas burocráticos se han ido, tanto aquí en el puerto como en Barbate como en otros sitios, ¿no? Y eso sigue pasando. Depende, necesitamos buenas condiciones, buenos espacios y los costes de producción. Pero decir que hay muchas ayudas para esto, bueno, muchas ayudas. Cualquiera que quiera montar una piscifactoría ahora mismo, una instalación, el 50% es subvencionado por parte de la Unión Europea, ¿vale? De todo lo que haga, excepto de los alevines y de la producción. Esos 3 mensajes, ya termino. Uno, en la Unión Europea el 75% de los productos pesqueros que consumimos lo importamos, es decir, nuestra producción interna cubre como el 25% aproximadamente, es decir, que necesitamos más pesca y más acuicultura, necesitamos producir, porque si no, viene de otro sitio, y eso es lo que se tienen que poner las pilas los gobernantes europeos para que nos dejen gestionar nuestra pesca, nuestra acuicultura, y nos dejen, en fin, alimentar a nuestra población, ¿no? El desarrollo de la acuicultura depende de muchos factores, como habéis visto, de toda esa tipología, sitios, tal, entre los que destacan la disponibilidad de espacio, las condiciones ambientales, no toda la acuicultura se puede hacer en todos los sitios, ¿vale? El marco legal es súper importante, los costes de explotación, pero es una tendencia y una apuesta de la Unión Europea y eso para que la actividad crezca, ¿vale? Y hay unas directrices para que crezca, ¿no? Y finalmente, bueno, la acuicultura y la pesca son actividades complementarias, ¿vale? Cada uno produce unas especies diferentes, con unos sabores diferentes, con unos mercados diferentes, con unos clientes diferentes y no tiene por qué estar en ningún momento luchar, ¿no? Ahora os contaré una anécdota, pero es una actividad complementaria, ambas necesarias para la soberanía alimentaria. Si en Europa queremos avanzar en soberanía alimentaria, necesitamos esas dos actividades, ¿no? Para producir alimentos y sobre todo aprovechar el espacio y la presencia en el crecimiento azul en el contexto europeo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora cuando se habla de crecimiento azul siempre se habla o bien de biotecnología o bien de aerogeneradores de estos de eólica marina, o se habla de transporte marítimo y actividades como esta, que es de producción de alimentos, que son las que tendrían que estar ahí prácticamente en el crecimiento azul, se tocan casi de lado, ¿no? Cuando creo que por propio derecho somos las actividades que deberíamos de estar ahí en primer lugar, ¿no? Y lo que os iba a contar de la acuicultura y la pesca es que me pasó el año pasado un día en la subasta del pescado que a algún vendedor se le ocurrió comprar doradas de una piscifactoría y se trajo 40 o 50 cajas y las colocó en la cinta de la subasta, ¿vale? Esos son situaciones que no se deben dar y es cuando se crean conflictos innecesarios, porque si tú tienes una subasta de pescado, ¿no? En el que un pescador ha estado todo el día faenando y llega allí, pone su pescado y se encuentra 50 cajas de dorada o de lubina que vienen de una piscifactoría, pues entra en colisión por una cuestión de puro mercado, ¿no? Es decir, una cosa tiene un canal y un destino y un mercado y otra cosa tiene otro, y en una subasta, o sea, el hacer eso son lo que al final genera determinados encontronazos que no tenían sentido, ¿no? Oye, vende el pescado de la pesca y el de la acuicultura pues tendrá otros canales, ¿no? Pero bueno, eso era solamente una anécdota para hablar de esa conexión. Nada, y esto era todo. Yo no sé si os ha aburrido mucho, pero eso era todo lo que quería contar. Ahora, si queréis hacer una pregunta, pues sería interesante. Venga, ahí está la primera. Yo quería preguntarle, aunque a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué papel está jugando el cangrejo azul aquí en Sanlúcar con el tema de langostino? Yo creo que tiene algo que ver también, ¿no? ¿Y por qué no permiten a los deportivos que pesquemos ese
cangrejo que está haciendo tanto daño al parcero. A ver, eso tiene ahí... Otra cosa es si te está metiendo en los esteros también. Sí, sí, en los esteros, en la bahía de Cádiz. De hecho, hay una resolución por ahí que ya autoriza a que se puedan pescar. Cuando entran los esteros se come todo lo que hay, ¿no? Es decir, que está haciendo un daño. ¿Eso por qué no se está desarrollando más? Porque, desde mi punto de vista, porque no, lo que está pasando ahí abajo no se ve demasiado y la administración está siendo muy lenta en poner las medidas, ¿vale? Eso es una plaga, eso hay que tratarlo como si fuera un incendio o si fuera una inundación. Eso es un problema igual de urgente que eso, pero como eso está ahí abajo y no se ve lo que come y el daño que hace, porque eso lo vamos a ver a 4 o 5 años vista, pues no se están poniendo los mecanismos. A día de hoy se autorizan a mariscadores para cogerlo con sus nasas, lo que no se permite es a la gente a los pescadores deportivos. Nosotros desde la cofradía estamos intentando impulsar para que se pongan todas las formas posibles de pesca para que se erradique. Y hemos hablado con el delegado, con distintos organismos para que, oye, si tienes que poner licencia de marisqueo deportivo, ponla, pero cualquiera que pueda quitar ese bicho de ahí, autorízalo con un carnet o autorízalo de la forma que sea, ¿no? Y en eso llevamos, bueno, y los que me conocéis y me habéis visto, llevamos unos cuantos años peleando por eso, pero está siendo muy lento y como sabéis los de aquí, de San Lucas, eso está rebosando ya y está siendo muy lento. De momento solamente mariscadores con NASA. ¿Vale? Nosotros hemos dicho a la inspección y a la Guardia Civil que no multe a nadie que coja cangrejo, que eso es bueno. Ahí está. Sí. Muy bien, pues no sé si... Aquí tenemos. A ver, todo lo que sea producción del desarrollo de agricultura y acompañar a la pesca salvaje, estupendo, bienvenido. Yo creo que, y usted mismo lo ha dicho, ahora mismo toda la ayuda de la Unión Europea se está yendo a la agricultura y se está perjudicando de alguna manera o discriminando la pesca salvaje. Y cada vez más, con más problemas. Y no se dan cuenta, y en el mercado encima no vemos una diferenciación entre lo que es pescado perfectamente definido, la etiqueta no se ve muy claro, de lo que es acuicultura y lo que es pesca salvaje. Y eso se debía diferenciar. Y se está aplicando como un tumbe, de alguna forma. Si a eso unimos que la acuicultura, el desarrollo de la cultura de peces marinos, depende su alimentación, de lo que has hablado antes, lo que hemos discutido, de unos pelágicos fundamentalmente para hacer harina pescado, pelágico que es una parte fundamental de todo el proceso de la cadena trófica de la pesca salvaje, y el crecimiento el año pasado de la captura de pelágico fue el 40%, la acuicultura está perjudicando la pesca natural salvaje. Si no se ponen medios y si prolifera la acuicultura, va a perjudicar, desde mi punto de vista, la cadena trófica de la pesca salvaje, y ya se está produciendo. Perú es el gran productor de harina de pescado. Determinadas especies ya no llegan a la costa porque ya no hay que comer. Entonces, ese es un problema, que no se ha buscado solución en la alimentación y el desarrollo de la proteína animal que necesita la acuicultura, pienso yo. Sí. Sí, estoy de acuerdo con usted en este sentido, porque es verdad que una de las líneas de investigación más potentes que tiene que abordar este sector es eso, es cómo sustituir la harina y el aceite de origen marino, cambiarlo por otros componentes. De hecho, se trabaja mucho en eso, no al ritmo que queramos. De cuenta, esto es un tipo de ganadería que, como aquel que dice, lleva 100 años haciéndose, o como mucho, ¿no? Esto es una ganadería muy reciente y hay muchas cosas que mejorar, y una de ellas es la alimentación. Es verdad que esos pequeños pelágicos de Perú, de Chile, yo eso lo he visto cuando he estado en Chile, que se pesca como aquí, cuando aquí cogemos el boquerón, ¿no? Allí la anchoveta u otra especie, no hay un consumo interno que demande ese producto, y al final se lleva a la industria reductiva, ¿no? Que ellos le llaman, para harinas, ¿no? Entonces ahí hay una componente que, de hecho, allí con la gente del sector, que se está trabajando mucho en promocionar el consumo de pescado, para que ese pescado no tenga que irse a la harina, sino vaya a los comedores y vaya a otro sitio, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes componentes de ese problema, pero está claro que la alimentación de la acuicultura es uno de los grandes retos, claro, eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay muchas cosas pues, que no necesitan alimentación. Está la acuicultura de moluscos, ¿no? Como habíamos visto. ¿Vale? Es una ganadería no herbívora.
Claro, exactamente, exactamente. Sí. Hombre, y hay problemas de estos de sardinas, de boquerones, porque se lo llevan todo para cebar y minusvalora además los productos de alto valor añadido como el anchoa, boquerón, Claro. las sardinas, boquerones Claro. porque tienen comprado stocks enormes para esas granjas. Sí, eso está claro que es una asignatura pendiente, ¿sabes? También animal, ¿no? De cerdo, pollo y tal, ¿no? Sí, hay una parte de eso también, sí, en la composición. No puede ser 100%. Bueno, creo que para encontrar el balance en el que los peces crezcan a un ritmo determinado y bueno, lleguen a esos 14, 18 meses, en fin, que detrás de todo eso hay una ingeniería importante, ¿no? Supongo que no, si no han sustituido ya por otras cosas más baratas, porque todavía no han dado con la clave, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Tú conocerás experiencias que se hicieron en Trebujena para cultivo de albur, con salvado de trigo, de arroz o algo así, ¿no? Pero que no llegó eso a cuajar, ¿no? Es que clave es el desarrollo de otros piensos vegetales, pero no el consumo de pescado o pollo y de vaca para darle de comer al pescado, que es surrealista. Está claro, está claro. Porque además se nota la alimentación, ¿eh? Nosotros en la Poniente se consume mucho pescado local, pero también se consume pescado de estero y hemos llegado a decir esto fuera porque es que sabe a pelota. O sea, esto fuera de aquí. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un paladar muy desarrollado. Mucha mala fama muchas veces porque ha dicho, oye, que el primero que me diga que le echa de comer al pescado, le compro toda la producción. Pero si estás echando, pues eso, cerdo, pollo es que es una asignatura pendiente el desarrollo de piensos vegetales porque es que volvemos a lo mismo, es que nos cargamos especies extraordinarias que pierden valor precisamente por esos consumos masivos de las industrias. Sí. Está claro que igual que en el cerdo, en otras ganaderías, el producto sabe a lo que come, ¿no? Claro. Y bueno, en instalaciones intensivas, cuando se da de comer con pienso y tal, pues el sabor es el que es, ¿no? Pero bueno, como hablábamos antes, Europa tiene un mercado muy potente que lo consume todo. De hecho, fíjate que llegamos al 25%. Aquí la cuestión es, oye, ¿y si la acuicultura la podemos hacer en Europa y controlada, igual que una pesca controlada, y no tiene que venir de terceros países? Porque aquí esto daría para hablar mucho, pero no sé si habéis visto en las granjas de cultivo en Vietnam, que suelen estar debajo de las casas de la gente, donde cultivan el panga, ese panga se come en Europa y se come en los colegios. Entonces, eso aquí en Europa es impensable. Entonces, al final también es una cuestión de, oye, nosotros podemos cubrir una parte de ese mercado con condiciones más controladas, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista tal, porque si no, está llegando de otro sitio, está llegando eso y está llegando también el langostino. Mira, no sé si habéis leído, siempre en Navidades aparece una noticia por ahí que dice, no se pueden chupar las cabezas de las gambas. ¿No? Siempre en Navidades, igual que lo del mercurio, ¿vale? Bueno, pues eso, si uno tira del hilito, te va hasta los informes que hay de esos científicos, y esos son crustáceos que llegaron de la zona asiática en cultivo de dudosa, en fin, control y dieron esos positivos, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues todo el marisco de Europa tiene eso y se vende como que no chupe las cabezas, que eso. No. Nosotros el año pasado, en Navidades, lo hicimos además a propósito, cogimos una muestra de langostinos nuestros, una muestra de gambas y las mandamos a analizar con todo cadmio, plomo, metales pesados, cadmio, plomo, mercurio y otro más. Y dio valores totalmente normales dentro de rango y sin ningún problema. Y además lo publicamos y lo explicamos, ¿no? Porque sabíamos que a la semana siguiente salía esa noticia, siempre sale en Navidades, ¿no? Pero la cuestión es que eso sale de un informe, de unas muestras que se cogieron de producto que viene de allí. Entonces, ¿podemos nosotros hacer con acuicultura, con pesca, aportar nuestro producto en condiciones controladas? Pues eso es lo que Europa debería de darse cuenta, que tiene una potencia pesquera muy importante. En acuicultura no tanto, porque no tenemos tantos sitios, pero que podemos producir nosotros, ¿no? Con muchas más garantías, pero no con tanta presión, ¿no? En aspecto de calidades dentro de la acuicultura, que claro, como es un mundo tan nuevo y tal, ¿qué parte hay de marketing, qué parte hay de verdad? Por ejemplo, no sé, algo de Aquanaria, por ejemplo, en Canarias, ¿no? De lubina atlántica comparado con una lubina de Mediterráneo, o una de Grecia, o una de estero. Como que está habiendo mucho mercado, ¿no? De la misma lubina, ¿qué parte hay de
A ver, si la lubina procede del mismo sistema de cultivo, de jaulas, con las densidades de carga que tienen en las jaulas, muy probable las calidades sean muy similares. Hombre, que a lo mejor una empresa te lo maneje de una manera o de otra, es decir, esto también depende mucho del manejo, cuántas veces se le da de comer al pescado, eso que hablaba del bienestar animal, qué tipo de pescado, hay distintos tipos de pienso, más caro y más barato, ya depende de muchos factores, ¿no? Pero si es el mismo sistema de jaula, ¿no?, con las densidades de carga similares, el producto va a ser muy parecido. Ahora, hay una diferencia importante entre el producto que sale de tierra, ¿por qué? Porque las densidades de carga son muy bajas y porque el bicho, además de comer pienso, come también alimentación natural, entonces esos sabores pues son distintos, ¿vale? Pero sobre todo va a saber a lo que come y va a saber a la intensidad que se le está poniendo en ese cultivo, ¿no? No es lo mismo pues, en Trebujena, si el cultivo se está llegando a de la lubina de kilo a ¿cuántos meses? ¿A 30 meses? O, sí. 30 meses para llevar una lubina de kilo, pues eso se ha alimentado con pienso, con un poco de pienso, pero comiendo en una marisma, ¿no?, con la alta producción que tiene un estero, ¿no?, una marisma. Entonces, pues eso sabe diferente y hay que pagarlo diferente, claro. Pero cuando uno sale fuera, ¿no?, y va, no sé, va por ahí a Grecia o va a Europa y tal, y te ponen en los hoteles o te ponen en los sitios dorada lubina, pues la mayoría de la gente no mira... claro, y entonces al final pues te come la dorada y te come la lubina y hay mercado y hay consumo y hay mercado en Europa para todo eso, ¿claro? Lo que pasa es que, es verdad, nosotros tenemos un problema que es muy bueno, que es que tenemos una producción pesquera con unos productos muy buenos, con un paladar muy desarrollado y tenemos aquí muy buena calidad, ¿no? Entonces, pero esto que tenemos nosotros aquí es como la gallina del huevo de oro y es un diamante. Esto no lo tienen en Bruselas ni lo tienen en determinados países de Centro Europa, ¿no?, que no tienen el acceso a este producto, ¿no? Entonces, bueno, pues le ponen una dorada, le ponen una trucha y se la come igual y se cree que está comiendo lo que estamos comiendo nosotros aquí. ¿Vale? Yo añadiría que el efecto de la promoción es fundamental. Sí. Tenemos un ejemplo clarísimo. Noruega promociona sus productos, sobre todo el salmón noruego y el bacalao Scray, el salmón noruego es de agricultura, el bacalao es salvaje, lo promociona de una manera espectacular. En España, solo en España invierte cada año, y lleva varios años, entre 4 y 5 millones de euros, en el mundo más de 70 millones de euros. El salmón de acuicultura noruego ya en varios casos ha sustituido a la merluza como principal especie consumida en España y además no se puede decir que sea barato, el precio es caro en comparación con otras especies. El bacalao Scray es el mismo bacalao que se ha pescado toda la vida, que lo pescan los pocos barcos que nos quedan en España pescando en el mar de Barents, en una época del año determinada y en un lugar determinado, pero ellos han inventado la marca, como nosotros en Langostino de San Lucas, la marca Scray, que solo la pueden utilizar ellos. Nuestros barcos españoles que pescan allí en esas mismas condiciones no le pueden poner el lacito Scray, pero tú te vas a Madrid a cualquier restaurante así medianamente bueno y en la época de la temporada, bacalao Scray, una publicidad fantástica. En la televisión ves las noticias, en las empresas privadas y aparece los deportes patrocinados por el más que el bacalao normalmente es el salmón noruego, maravilloso, tal y cual. Y tiene mucho dinero, llevan muchos periodistas a Noruega para que vean cómo funciona, claro, todo se lo enseñan estupendamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros teníamos aquí en su día el Front, que hacía un trabajo magnífico con sus campañas, pero ahora pues lo que tenemos es bastante más reducido. Nosotros hemos creado Pesca España, una organización precisamente para promocionar, pero con un presupuesto todavía limitado, y el gobierno, el Ministerio de Agricultura, está haciendo ahora otra vez campañas más potentes, pero nada que ver todavía con los noruegos. Entonces, al final la promoción, el marketing y todo eso tiene muchísimo que ver. Yo, por ejemplo, a nivel de restauración, hay incluso mucha confusión, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los noruegos hacen bien de que dices, bueno, el bacalao noruego, o sea, el salmón noruego tiene como un criterio de calidad que ya más o menos sabes lo que tienes, ¿no? En España lo que, o por lo menos o sea, yo de desconocimiento, es decir, bueno, pillas una lubina de España, pero no sabes si está acuanaria, si ha estado comiendo esto, o si ha estado en piscifactoría, no sé, como que falta un poco de unificación para saber, vale, este producto es bueno y este es malo, ¿no? Yo dentro de una lubina que compras en España no sabría, a veces no sabes cuál decir, o sea, fuera de lo salvaje, ¿no? O de acuicultura, de cuál es bueno y cuál es malo. En ese aspecto, ¿no? Creo que Aquanaria sí que está haciendo ahí un buen trabajo de promoción y de tener así un poco tal, pero luego ya fuera de ahí me pierdo un poco, ¿no? Veo una marca España, pero no sé si eso ha estado bien alimentado o no. La agricultura española, a través de APROMAR, de su organización de productores, lleva
también 4 o 5 años invirtiendo entre 1 millón y 1,5 millones de euros en promoción. Y eso al final da resultados. Si miramos las estadísticas, vemos que el salmón noruego y el bacalao van así, en España. La acuicultura española, digo de consumo, va más o menos así. Y el producto salvaje va así, desgraciadamente. También están todos los veganos, los ecologistas, todos los que están dando por saco para que no se consuma y que está haciendo también daño. Totalmente. Ahora han hecho, por ejemplo, nos han hecho una campaña contra el consumo de latas de atún, una organización francesa que ha conseguido ir a la asamblea, al parlamento francés, y que una ecologista allí lo defienda y que es un escándalo, estamos envenenando a la gente, no sé qué. Pues al final esas cosas generan miedo por el tema del mercurio, genera miedo a la gente cuando todo tiene su respuesta y tiene su fundamento científico. Pero es que es fácil la respuesta del atún y es que no la vendemos, no la hacemos. Sí, bueno, lo estamos haciendo con el selenio, pero incluso pero así... es que el atún de lata no es viejo, y al no ser viejo no tiene metales pesados. Es así de fácil. El atún que va enlatado, el pescado que tiene metales pesados, el pescado que lleva muchos años en la mar, como sabe. Igual que el ser humano, cuanto más viejo más pescado tiene. En el atún pasa lo mismo, y el atún que va en lata es el listado, fundamentalmente el 80%, que es una especie que crece muy rápido. Sí, pero la propaganda, lo que voy es que la propaganda del malo asusta claro. Y al final el consumidor que hace, me voy al filete de pollo. Ya. Yo me estoy preguntando que qué sentido tiene el desarrollo de la publicidad, tanta inversión, tantas subvenciones, si luego llega un burócrata de la Junta de Andalucía y te da autorización para montar una industria. Para montar una... ¿Te refieres a lo del... unos cuantos inversores y no lo aprobaron los proyectos. ¿Quién no lo aprobó los proyectos? ¿Algún burócrata? ¿Político? Claro. El tema de la acuicultura tiene, desde el punto de vista del desarrollo, tiene una clave que es que casi siempre se hace en dominio público marítimo terrestre. Siempre se hace en playas, en costas y tal. Y eso depende del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas. Y eso necesita una concesión administrativa. Eso mezclado con la autorización de cultivo que la da la Junta de Andalucía, eso es un choque continuo. Entonces, lo que no puede estar un inversor esperando 2 años un permiso. Y eso, en los temas estos, ha pasado mucho. De hecho, ahora mismo hay otras cosas que todavía, siguen bloqueando eso, ¿no? El uso de los espacios estos. ¿En qué sentido tiene subvencionar algo que no se puede realizar? Al final ¿sabes qué pasa? Que las inversiones se van a países donde no ponen tantos problemas. Por eso Grecia tiene el desarrollo de agricultura que tiene y por eso Turquía tiene el desarrollo de agricultura que tiene, porque no le ponen tantos problemas. Se importa el 75% de productos de agricultura de países donde no se mantiene todos esos controles. Por eso decíamos antes que tanto para la acuicultura como para la pesca, la política pesquera tiene que cambiar y defender lo nuestro, de defenderlo desde un principio de soberanía alimentaria. Oye, es que tenemos recursos para pescar y para producir, facilita las cosas, ¿no? Y eso en Europa, como sabéis, eso siempre son trabas y cosas de esas, ¿no? Pero bueno. Esa era mi pregunta, o sea, ¿el 100% de nuestra producción, tanto en el mar como acuícola, solo satisface el 25% de aproximadamente, la demanda? En Europa, de productos del mar, sí. Eso está sacado del informe de UMOFA, sí. Porque además el mercado europeo es un mercado que demanda muchos productos del mar, muchísimo, ¿no? Y uno de los productos que más entra, aparte del salmón, es el langostino, que viene de países sudamericanos y de países, ¿vale? Y que te puedes imaginar, pues el langostino ese cultivado, en fin, en muchos sitios lo harán muy bien, pero en otros sitios, pues, en fin, con dudosa calidad sanitaria, ¿no? Entonces, eso es un problema. Pero eso es lo que nos está pasando en Europa. A nosotros nos piden analíticas de metales y analíticas de todo prácticamente mensuales o cada 6 meses y lo que llega de fuera, pues como entra por la frontera, por los puntos de inspección fronteriza, pues eso se hace muestreos muy pequeños, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Siempre le decimos nosotros cuando vamos a esas reuniones, ¿no? Oye, aplícale al que viene de fuera como mínimo lo mismo que a mí, como mínimo. Porque tenemos ahí un punto de inspección fronteriza muy cerca, en Algeciras, y por ahí entra lo más grande de pescado. No solo de Marruecos, Senegal, de todos muchos sitios. Y que yo no digo ni mucho menos que ese pescado sea malo ni sea nada, ¿no? Pero que aplícale los mismos controles que a los nuestros, ¿no? Y eso no es así. Eso no se da así. Pero bueno, en fin. Muchas
muchas gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a José Carlos, ha sido magnífica la exposición y el debate me parece que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Porque, bueno, hemos contado también con el conocimiento de los asistentes de ese tema, que eso también ayuda un poco, ¿no? Sí. Así que... Se le ha olvidado una cosa muy importante, a ver, y es decir, que hartarse de comer pescado y marisco no solo es bueno para la salud, sino que produce felicidad de forma natural. de los netos, de los que hemos editado. Ajá. Este es el libro que hicimos sobre los 3 sanluqueños que fueron en la Vuelta al Mundo. Estupendo. ¿Vale? Muchas gracias. Para que lo tengas de recuerdo de este día. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Gracias Nada. a todos.